Muestreo y estimación. En esta ocasión vamos a estudiar todo el tema, o es una introducción al problema de la estimación, que es una de las formas que la estadística nos permite para hacer inferencias de una población a través de una muestra. Vamos a recordar algunos conceptos básicos de muestreo. Recuerden ustedes que el muestreo consiste justamente en tomar un subconjunto de la población con el fin de poder estudiar la población. Entonces la muestra se considera pues una forma de conocer la población y ese proceso de conocer la población es lo que llamamos estimación. Normalmente vamos a describir una población a través de ciertos parámetros, es un concepto que ya vimos. Estos parámetros son indicadores cuantitativos relacionados con la población y nosotros vamos a tratar de conocer esos valores justamente, pero a través de la muestra. Ahora bien, ¿por qué usamos muestras? Hay varias razones. Una muy importante es por la economía. Hay que recordar que la toma de datos en cada unidad que vamos a estudiar, cada unidad que es parte de la población, normalmente tiene un costo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista económico, la muestra permite ciertos ahorros de esos costos. La otra razón es la rapidez. Esto es bastante más fácil de entender, dado que el número de la muestra, el número de individuos en la muestra, quiero decir, normalmente es un número limitado y la población es normalmente muy grande, muchísimo más grande que la muestra. Entonces, obviamente hay un ahorro de tiempo en lo que es la recolección de los datos. La tercera razón es la flexibilidad. Normalmente las muestras permiten hacer observaciones mediante diversos métodos de recolección de datos, lo cual nos da una flexibilidad muy grande. Si tuviésemos que recolectar datos de una población de un número muy grande de observaciones, normalmente tendríamos que utilizar solamente mediciones o métodos de recolección muy sencillos debido al gran número de observaciones, ¿no? La otra razón es porque justamente debido a que usamos un número limitado de observaciones, nosotros podemos perfeccionar los procesos de medición. Aunque nosotros en este curso no vamos a estudiar los errores de medición exactamente, sin embargo hay que tomarlos en cuenta. Todos los procesos de medición, de recolección de datos tienen errores de medición. Cuando tenemos un encuestador bien entrenado que puede hacer solamente un número limitado de observaciones, entonces ese es un caso en el cual podríamos decir que estamos reduciendo los errores de medición. La otra razón es porque la información que provee la muestra normalmente es apropiada para tomar decisiones. Si bien hay errores, si bien hay falta de precisión, normalmente la información es suficiente como para inclinar la balanza hacia una decisión u otra, debido a que la información que necesitamos normalmente no tiene que ser 100% precisa. Normalmente necesitamos una información dentro de los cuales hay siempre margen para cierto error. Hay otros casos finalmente en que el muestreo no se hace porque no hay otra alternativa. Hay varios ejemplos de estos, cuando la población no se puede ubicar totalmente o cuando la población está creándose. Este es el caso de un proceso productivo en el cual nosotros tomamos muestras para fines de control de calidad. Cuando la población no existe en este caso, entonces la única forma de estudiarlas es a través de muestras que se van tomando mientras que el proceso productivo continúa, por ejemplo. Ahora bien, el muestreo es un trabajo técnico, no es un trabajo que es trivial realmente. Muestrar una población es obtener información de esta población, pero se requieren métodos rigurosos y científicos. Y hay algunos aspectos que uno debe tomar, ciertas reglas que debe considerar cuando se trata de tomar una muestra. Dentro de esos están la búsqueda de la representatividad de la muestra, el tamaño suficiente, y otros tales como el costo y la oportunidad. Ya hemos hablado anteriormente acerca de la representatividad en la muestra. ¿Qué cosa es una muestra representativa?
Una muestra representativa normalmente es aquella que refleja las características importantes de la población en relación al problema que estamos estudiando. Esto quiere decir que si estamos estudiando, por ejemplo, actitudes de los consumidores, las actitudes que se muestran o que se observan en la muestra deben ser aquellos que son pertinentes en la población. En otras palabras, la muestra debe reflejar esas características críticas en forma apropiada para que la información que nos dé acerca de la población sea pues una información útil. Cuando esto no sucede, cuando la muestra no es representativa, podemos pensar que esta muestra va a generar algunos estimados sesgados. El sesgo, ¿no?, es una de las consecuencias por la falta de representatividad. ¿Qué cosa es sesgo? Cuando decimos que un resultado está sesgado cuando este resultado no muestra la realidad tal como es. Puede causarnos una impresión falsa de la realidad. Y esto se genera cuando la muestra no incluye los casos representativos de la población, las mediciones son inadecuadas o se usa un método estadístico inapropiado para calcular el estadístico. Estos son temas que vamos a ir poco a poco viendo a lo largo del curso. Por ahora estamos concentrados sobre todo en los aspectos de muestreo. Cuando nosotros muestreamos, ustedes recordarán, lo que estamos haciendo es tomar una muestra de todas las tantas muestras posibles y a través de esta muestra nosotros calculamos lo que llamamos un estimado, ¿no? El estimado es producto de la muestra que hemos seleccionado y se supone que es una buena aproximación, pero esta aproximación puede ser grande, puede ser pequeña, generándose lo que llamamos el error. El error de muestreo, por lo tanto, es esa diferencia que pensamos que existe entre el parámetro de la población, aquel valor que quisiéramos conocer, que existe, sabemos que puede medirse, pero no lo conocemos, y el estimado, que es el resultado de la muestra. Esa diferencia es el error. Como ustedes podrán darse cuenta también, nosotros la única información que tenemos es el estimado. No conocemos el parámetro, por lo tanto sabemos que existe un error, pero no lo podemos medir exactamente. Esta situación que hemos ilustrado en las dos transparencias anteriores tiene algunos colorarios que vamos a ir explicando, ¿no? Primero que nada, es obvio para ustedes seguramente que el estimado va a variar de muestra en muestra. Cada muestra nos permite calcular un estimado. Se espera que haya diferencias entre estos estimados, aunque se espera también que no hayan grandes diferencias realmente. Ahora, cada muestra nos va a dar un valor distinto. Y si la muestra es aleatoria, nosotros podríamos pensar que el estimado es un valor aleatorio. Esto quiere decir es un valor que no se puede anticipar, ¿no?, antes de haber tenido los valores. Podríamos considerar que es una variable que es no previsible, es un valor no previsible y que puede responder a ciertas condiciones que vamos a llamar distribuciones de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad, como ustedes recordarán, son ciertas reglas que asignan probabilidades a los valores que estamos observando. En este caso en particular, cuando hablo de valor observado, hablo del estimado. Recuerden que en este momento estamos hablando del estimado, que es producido por una muestra aleatoria. Y por ser la muestra aleatoria, entonces, repito, el estimado se puede considerar como un valor aleatorio. Ahora, si el valor del estimado es aleatorio y el parámetro es fijo, la diferencia entre estos dos últimos, la diferencia entre parámetro y estimado, se puede considerar también como un valor aleatorio. El error, en general, vamos a considerarlo como un componente aleatorio. Ahora bien, esos errores varían. Algunos errores van a ser pequeños, algunos errores podrían ser grandes. Cuando nosotros tomamos una muestra no podemos anticipar claramente cuál va a ser el valor de ese error o qué tan cerca va a estar nuestro estimado del parámetro. Algunos estimados van a estar más cerca y otros más lejos. En promedio, ¿no?, vamos a tener cierto nivel de error siempre. Ahora, hemos hablado hace un momento de un estimador sesgado y por lo tanto existe lo que se llama un estimador no sesgado. ¿Qué cosa es un estimador no sesgado? Un estimador no sesgado es aquel
que se aproxima en forma sistemática al parámetro. Esta es una ilustración que comúnmente se usa para explicar esta idea. Ustedes pueden ver que el centro, esta X, esta cruz azul, representa el verdadero valor del parámetro. Y cada uno de estos puntos negros que ustedes pueden ver, podríamos asumir que son posibles resultados del muestreo. En otras palabras, son posibles estimados. Si nosotros tomásemos muchas muestras continuamente, ustedes ven que los estimados de alguna manera se acercan al verdadero parámetro. Y si nosotros vemos este círculo negro, es lo que podríamos llamar el centro de los estimados. Cuando el centro de los estimados, cuando el promedio de los estimados coincide con el parámetro, estamos enfrente de lo que llamaríamos un estimador no sesgado. El promedio de los estimados en este caso va a ser igual al parámetro. Sucede algo muy diferente cuando el estimador es sesgado. Ustedes pueden ver acá la misma situación. El centro, la cruz azul, es el parámetro. Todos estos puntos negros representan diversos posibles estimados. Cada uno de estos ha provenido de una muestra diferente, pero el centro, el promedio de los estimados, no coincide con el parámetro. Esta distancia que ustedes están viendo entre el parámetro y el sesgo y el centro, de los estimados es lo que vamos a llamar sesgo. El promedio de los estimados no es igual al parámetro en este caso. Ahora, ¿qué pasa cuando variamos el tamaño de la muestra? En el caso de un estimado no sesgado, por ejemplo, acá tenemos el caso de una muestra grande, tenemos una buena precisión. ¿Qué pasa si usamos una muestra más pequeña? Ustedes pueden ver que los estimados se van a dispersar más alrededor del centro, o recuerden que el centro era el parámetro. No hemos indicado acá la marca azul que teníamos hace un momento, sencillamente por simplicidad, pero lo que importa acá es cuál es el efecto del tamaño de la muestra. El sesgo no existe en ninguno de los dos casos, pero lo que sí existe es una diferencia en la precisión. Cuando el estimador es sesgado y variamos el tamaño de la muestra, ¿no? Vamos a tener algo muy diferente realmente. Que si la muestra es pequeña, ustedes pueden ver que el sesgo, que todos los puntos están fuera de foco, fuera del centro. Esto es el caso de una muestra, de un estimador sesgado. Ustedes pueden ver que de alguna manera el centro no coincide y están bastante dispersos. Pero ¿qué pasa cuando aumentamos el tamaño de la muestra? Bueno, la concentración de los puntos, de los estimados, recuerden que estos puntos representan, digamos, o tratan de ilustrar los posibles estimados. Lo que va a suceder es que la concentración aumenta, pero no mejora nada en relación a lo concerniente al sesgo. El sesgo se sigue manteniendo. Esto quiere decir que si tenemos una medición equivocada o algún factor que produzca sesgo, no lo vamos a poder mejorar, ¿no?, a través de una muestra más grande. Lo cual comúnmente es un error común, ¿no?, el pensar de esta forma. Ahora, los sesgos y errores sistemáticos tienen diversas fuentes, diversos factores que pueden producirlos. No todos los errores son debidos al muestreo realmente. Existen errores en los procedimientos. A esto se les denomina errores no muestrales o errores sistemáticos. Dentro de procedimientos podríamos incluir la elaboración de las preguntas, la aplicación del cuestionario, la digitación, cada uno de los pasos que usamos para hasta llegar al procesamiento de los datos pueden ser una fuente posible de sesgos. Estos errores no se consideran aleatorios, normalmente más bien son sistemáticos. Para efectos del curso, sistemático quiere decir predecible, mientras que los errores aleatorios son no predecibles, como ustedes ya habrán visto. Y como hemos indicado anteriormente también, estos errores sistemáticos no se reducen de ninguna forma incrementando el tamaño de la muestra. Acá tenemos algunos errores típicos, no muestrales, ¿no?, algunos ejemplos, digamos. Preguntas mal elaboradas que producen errores de respuestas,
personal mal entrenado que usa mal el instrumento, o como habíamos mencionado ya desde un principio, el diseño inapropiado del proceso de muestreo, ¿no? Por ejemplo, muestreos que se basan en la autoselección o diversas formas de muestreo de conveniencia, por ejemplo. En nuestra próxima presentación vamos a estudiar la estimación por intervalos.